Bien, lo que vamos a ver en esta parte, en este segmento, un nuevo video, son los ejemplos. ¿Cuál es la función del oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio? Haremos pausas en algunos porque es necesario, pero hay otros que vamos a pasar quizá con un poco más de rapidez, porque no hace falta profundizar demasiado. Muy bien, empezaremos hablando de los bioelementos primarios. Recuerden porcentajes. Hay que molestarte con los porcentajes. Primero, si en el examen te dicen, ¿cuáles son los cuatro bioelementos que representan el 96% de la materia? 96%. Profe, le falta fósforo, le falta azufre. Muy bien. Le falta fósforo, le falta azufre. Chibolito, ¿cuánto es fósforo? ¿Cuánto es fosforito? 1%. ¿Cuánto es azufre? 0,3%. ¿Cuánto tengo en total? 97,3%. Hay que manejarlo eso como Padre Nuestro. Muy bien. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Primer bloquecito de bioelementos primarios. Profe, ¿qué hace el carbono? Va a haber un video especial donde voy a ampliar un poco lo del carbono desde el punto de vista bioquímico. Yo sé que ustedes no hacen bioquímica, pero les va a ayudar. O sea, de alguna u otra manera les va a servir para que tengan la base bioquímica y no estén volando cuando se vean las estructuras químicas de los carbohidratos, lípidos, etcétera. Bastante útil, lo vamos a ver después. En cuanto al carbono, es el eslabón básico de una rama llamada la química orgánica. O sea, es lo básico. Si no hay carbono, técnicamente no sería posible gran parte de la vida. No es por la abundancia, es más que todo porque el carbono tiene una capacidad. Esto lo vamos a ampliar en otro video, pero tiene la capacidad de ¿qué? De formar cuatro enlaces. El carbono siempre, anota eso en tus apuntes, no en tu captura, apuntes, tienes que hacer apuntes, forma cuatro enlaces. El carbono siempre forma cuatro enlaces. O sea, no es opcional, no es que, ay, no, el carbonito va a estar sin un enlace o solamente va a formar dos. Siempre forma cuatro, ¿ya? Y eso es esencial porque cuando se formen justamente las biomoléculas orgánicas, es el carbono la pieza clave. Por eso es que decíamos que una biomolécula orgánica se caracteriza porque tiene el enlace carbono-carbono, justamente por la capacidad que tiene el carbono. Ahora, tal y como dice abajo, tal y como dice abajo, el carbono muy fácilmente se enlaza a otros elementos, como sería el hidrógeno, como sería otro carbono y el oxígeno. Es más, ya a estas alturas también tienes que saber, carbohidrato, lípido, proteína, ácido nucleico, ¿no? A ver, te pueden preguntar, ¿no? De repente una pregunta así inocente. ¿De qué está formado un carbohidrato? Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿De qué está formado un lípido? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Una proteína. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ácido nucleico. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿no? Generalmente es así, ¿ya? Por lo general lo manejamos de esta manera. Por lo general se maneja de esta manera. ¿Ve? 3, 3, 4, 5. Así aumenta la complejidad de la composición de las biomoléculas orgánicas. Nuevamente vamos a dedicarle un espacio al carbono desde el punto de vista bioquímico para que lo comprendan de mejor manera. Ya. Pero ya se están dando cuenta, carbono está presente en carbohidrato, lípido, proteína, ácido nucleico, así que sí es esencial, ¿no? Sí es esencial y es la pieza clave para formar los enlaces, así que aún más, sumamente esencial. El nitrógeno o el hidrógeno, mejor dicho, disculpen, el hidrógeno, componente estructural, creo que ya lo están viendo en este pequeño resumen, componente estructural de las moléculas orgánicas, ¿no? Que justamente es todo este grupito. A todo este grupito de carbono, lípido, proteína, ácido nucleico, etcétera, yo le llamo moléculas o biomoléculas orgánicas.
Y como se dan cuenta, el oxígeno también va a estar presente, siempre están, ¿no? De repente el nitrógeno no está, de repente el fósforo tampoco está en carbohidrato y lípido, pero el carbono, hidrógeno y oxígeno sí, siempre está, ¿ya? Y por eso se le dice estructural. Por eso se le dice estructural. Ahora, de repente, pregunta de examen, ¿no? Te preguntan, ¿cuál es el elemento más liviano de la naturaleza? Respuesta, el hidrógeno. El elemento más liviano de la naturaleza. Ahora, cuando el hidrógeno se encuentra en elevadas concentraciones, normalmente causa deficiencia de oxígeno, ¿no? El hidrógeno, entonces, cuando se encuentra en altas concentraciones, ¿no? Hidrógeno en altas concentraciones, va a causar una deficiencia de oxígeno. Muy bien, aunque eso ya corresponde, aunque eso ya corresponde a una cuestión más fisiológica. De hecho, eso ya estaría respondiendo a una cuestión mucho más fisiológica. Listo. De todas maneras, es importante que lo puedan anotar, ¿no? Siempre es importante anotar este tipo de cosas, sobre todo porque CEPRU las repite casi siempre y normalmente CEPRU siempre habla de estas cosas, ¿no? Desde este punto de vista. Muy bien, correcto. Entonces, esto es importante. Ahora, en cuanto al oxígeno, vemos por acá, es el elemento más abundante de la naturaleza. Más abundante de la naturaleza. Si te acuerdas, el ochinocapo, el oxígeno está en un porcentaje de 65%. Carbono, ¿en qué porcentaje está? A ver, tienen que repasar. Carbono, 18%. Hidrógeno, ¿en qué porcentaje está? Vamos a anotarlo de amarillo. 65, 18, 10%. ¿Esto cuánto es? 65%. El de arriba, profe, ¿cuánto es este? 18%. Ya, para que esté dentro de los cuadritos. No se olviden, es importante que sepan eso. Muy bien. Ahora, dice la teoría. ¿Qué es el oxígeno? Es el producto más importante para la vida en la biosfera. Recordarás que la biosfera es el nivel de organización más alto. La biosfera. Incluso se le llama vida sobre la Tierra. Incluso se dice que es la suma de todos los ecosistemas del planeta. O incluso se dice que es el ecosistema más grande. Varias maneras de entender, ¿no? Lo que viene a ser el oxígeno. Muy bien. Por último, como todos lo sabemos, el oxígeno forma parte del agua. Además, el oxígeno es parte esencial de las moléculas biológicas, principalmente orgánicas, tal y como se está viendo en este resumen. Correcto. Eso es lo que te van a preguntar, ¿ya? A ese nivel o al menos en esa secuencia lógica es como te pueden preguntar. Ahora, ¿qué hace CEPRU? Normalmente CEPRU agarra alguno de los párrafos de su ficha, que es lo que estamos extrayendo, y de acuerdo al párrafo te hace la pregunta, ¿no? La siguiente afirmación pertenece a carbono, hidrógeno, oxígeno, o incluso puede entrar como un verdadero o falso, ¿no? El hidrógeno es el elemento más liviano de la naturaleza, verdadero o falso, ¿no? Y tú dirás verdadero. O te pueden decir también, el oxígeno es el elemento más abundante de la naturaleza, verdadero o falso, ¿no? Y tú tienes que decir verdadero, sí. Correcto, es el elemento más abundante de la naturaleza, ¿no? Más o menos a ese nivel entra, entonces, estimados chibolitos. Ya, más o menos a ese nivel entra. Muy bien. Muy bien, profe. Correcto. No, correcto. Ahora, cuando hay alta concentración de hidrógeno, normalmente eso genera más acidez, ¿no? Por lo general.
Eso genera una cierta acidez, ¿no? Eso es otro tema, lo vamos a ver después, ¿no? Lo vamos a ver luego, la cuestión de la acidosis, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿no? Pero de alguna u otra manera la acidosis siempre está relacionado con cierta deficiencia de oxígeno. Cuando no hay suficiente oxígeno, estamos en un cuadro de hipoxia, ¿no? No hay suficiente intercambio gaseoso, etcétera, así que sí, eventualmente podría causar una hipoxia, ¿no? Debido a la falta de oxígeno. Muy bien, esos son los primarios. Todavía nos falta. El nitrógeno tiene hartas funciones. Hay algunas que son para medio ambiente, es importante, pero hay otras que de alguna u otra manera también van a tener que aprenderlo ahora. Por ejemplo, el nitrógeno, ya lo había puesto en el cuadro, es esencial para las proteínas. Siempre, ¿no? Vas a acordarte, vamos a verlo mucho más adelante en otro video dedicado a proteínas, que en los aminoácidos, que son las piezas fundamentales, ¿no? Los aminoácidos, las piezas fundamentales, normalmente tienen un carbonito al medio llamado carbonito alfa. Luego lo vamos a explicar, solamente lo estoy describiendo. Y como habíamos dicho, tiene cuatro enlaces, ¿no? Hay uno de los enlaces que se va a unir a algo llamado grupo carboxilo. Te lo voy anotando ya para que ya lo vayas aprendiendo. Grupo carboxilo. Va a estar relacionado también con otro elemento por este lado, que más bien se va a llamar grupo amino. Grupo amino. También al hidrógeno y a un componente que se le representa con la letra R, al cual le llamamos grupo radical. Esa es la estructura base de un aminoácido, ¿no? Siempre hay un grupo carboxilo, hay un grupo amino y hay un grupo radical. Ahora, ¿es esencial para el crecimiento? Sí. Si hablamos, por ejemplo, del ser humano, si hablamos del ser humano, por ejemplo, el crecimiento está relacionado con una glucoproteína, ¿no? Y no es cualquier glucoproteína, es una glucoproteína secretada por la adenohipófisis. Profe, ¿a qué se le llama crecimiento en cuanto al ser humano? Al crecimiento tanto de los huesos como de los músculos. Y la adenohipófisis genera una glucoproteína llamada GH, hormona del crecimiento, no, growth hormone, o también llamada somatotropina. Pregunta de examen porque está en la ficha del CEPA, ¿no? Claro, eso lo vamos a hablar luego. Cuando lleguemos ya a proteínas, ahí te lo voy a volver a recordar. Simplemente te estoy dando un alcance. Dice que el nitrógeno también se libera por descomposición o combustión. Lo interesante de todo esto es que hay palabras que vas a ver en algún momento, pero que ya te están adelantando. Por ejemplo, ¿qué es descomposición? Eso incluso en el cuarto examen del CEPRU ya lo van a analizar. Pero descomponer, ¿qué es? Es cuando una molécula orgánica se transforma en una molécula inorgánica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un carbohidrato está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, ese carbohidrato por descomposición se va a transformar en ¿qué? Carbono como elemento, hidrógeno como elemento, oxígeno como elemento. Muy bien, pero si hablamos de proteínas, ¿no? Proteína. Si tú haces memoria, te lo mencioné hace un rato. ¿De qué está formada una proteína? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. Entonces, cuando se descompone una proteína, cuando separa una proteína, ¿qué libera? Carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, por lo general. A eso se le llama descomposición. Combustión obviamente se refiere a este proceso, a esta reacción química que toma el combustible y debido al proceso de combustión va liberando ciertos elementos, dentro de los cuales, por ejemplo, se encuentra el nitrógeno. Además, el nitrógeno, esto también es medio ambiente, generalmente se deposita en el suelo. Pregunta de examen de medio ambiente. ¿En qué forma? En forma de NH3, para los que son nuevos en el asunto de la biología. ¿Qué es NH3? Amoníaco. Y además de amoníaco, es útil también en forma de nitratos. Útil. Allá. Entonces, se deposita en el suelo en forma de amoníaco y se deposita en el suelo en forma de nitrato. Generalmente, en esas dos formas es como la planta toma al nitrógeno desde el suelo a través de sus raíces. Pregunta de examen. Y eso nos hace entender algo. Si la planta necesita amoníaco y nitratos que contienen nitrógeno, es obvio pensar que los fertilizantes que incrementan un poco la productividad del suelo también van a tener nitrógeno. Es lógico, o sea, si la planta necesita nitrógeno, es obvio que el fertilizante tiene que tener nitrógeno. Lógico. Ahora, como es obvio, el nitrógeno, cuando por X motivos es liberado por combustión, no siempre es positivo. Por ejemplo, aquí ves una cuestión, dice NOx. Normalmente nosotros utilizamos esta nomenclatura para decir óxidos. Ese sub X significa óxidos, óxidos de nitrógeno, NOx. A esos óxidos de nitrógeno los voy a juntar con HB. Profe, soy nuevo en esto. ¿Qué es HB? Hemoglobina. Muy bien. Recuerda que la hemoglobina está en la sangre y la hemoglobina va a permitir el transporte de oxígeno a través de la sangre. La hemoglobina es una proteína compuesta, ¿no? Es una proteína compuesta. Parte de lo que van a ser las cromoproteínas, eso lo vamos a ver luego en otro video. Y cuando los óxidos de nitrógeno se asocian con la hemoglobina, ¿cuál es la consecuencia? Disminuye el transporte de oxígeno, por tanto no hay suficiente ventilación y eso puede ocasionar quizá una especie de hipoxia, ¿no? Un bajo nivel de oxígeno, una baja concentración que no está permitiendo que el paciente, en este caso, pueda respirar de manera idónea, eficaz. Profe, ¿qué más hace el oxígeno? Reduce la función de la glándula tiroides. De esto también vamos a hablar mucho después. Además, interesante esta parte, es también medio ambiente. Pregunta de examen. Produce un compuesto llamado nitrosamina. ¿Y qué hace la nitrosamina? La nitrosamina es una mezcla. ¿Recuerdas que en el suelo había nitratos? Sí. Y cuando esos nitratos se juntan con pesticidas, forman las nitrosaminas. Ojo, eso es pregunta de examen para medio ambiente. ¿Y por qué es letal? Porque las nitrosaminas son cancerígenas. Causan cáncer a la larga. Cancerígenas. Además, pregunta de examen también, tengan cuidado con toda esta parte. El nitrógeno es el componente principal del aire. ¿En qué porcentaje está presente el nitrógeno en el aire? 78%. Es decir, si en el examen te dice, ¿cuál es el componente más abundante del aire? Nitrógeno. Profe, este nitrógeno. Falso. Nitrógeno molecular. N2 en la atmósfera. ¿Ya? 78% entonces N2. Por último, recordemos, junto al azufre, que es su fiel compañero, forman algo llamado lluvia ácida.
a través de compuestos como el ácido nítrico y compuestos como el óxido nitroso. Entonces hay que tener cuidado con la nomenclatura. Puede venir examen. ¿Listo? Eso es lo que podemos decir de nuestro amigo el nitrógeno. Muy bien. Ahora, por último, tenemos al azufre. Tenemos al azufre en este caso, ¿no? Que va a ser parte de biomoléculas como son las proteínas y los lípidos, ¿no? Aunque más esencialmente, al azufre también lo vamos a ver también participando, sobre todo en en el puente disulfuro, ¿no? No está aquí, lo vamos a anotar de acá un rato. Vamos a ver entonces, fíjate, cuando participa en las proteínas, ¿no? Yo debo recordar un punto que está por acá. Existen algunos aminoácidos. Recuerda que los monómeros de de las proteínas son los aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que se llaman azufrados y justamente son estos. La metionina, que ha sido pregunta de examen en primera opción, y la cisteína. Si en el examen te pregunta, ¿cuáles son los aminoácidos azufrados? O sea, que tienen azufre. Azufrados. En ese caso tendrías que decir la metionina y la cisteína. Pregunta de examen, ¿ya? Además, además, vas a recordar siempre esto. La cisteína, la cisteína es la única capaz de formar un enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Puente disulfuro. Si en el examen te preguntan, ¿cómo se llama el aminoácido azufrado que forma el enlace puente disulfuro? Cisteína. Además, chibolito, además, antes de hablar del fósforo, además, vas a recordar de la metionina dos cosas. Primero, la metionina es un aminoácido azufrado. Sí. Segundo, es el primer aminoácido, es el primer aminoácido que participa durante la traducción de proteínas. Por cierto, en el canal hay un video de traducción de proteínas sumamente completo, todos los detalles habidos y por haber, pero tiene una duración prolongada, pero vale la pena. A ver si lo busca. Ya hay un videito de traducción de proteínas sumamente complejo, bastante completito, detalles, etcétera, gráficos también, para que lo tengan claro. Muy bien. Metionina, cisteína. Metionina, cisteína. Ahora, además, nos dice que algunas glucoproteínas también son fuentes de azufre, ¿no? Es decir, existen ciertas glucoproteínas, eso lo vamos a ver mucho después, que también son fuentes de azufre, ¿no? Además de la metionina, la cisteína, hay glucoproteínas que también son fuentes de azufre. Muy bien. Ahora, volviendo a la parte de arriba. Profe, proteínas, ¿no? Que tienen azufre. Por ejemplo acá, hay que recordar que metionina y cisteína siempre van a estar, o casi siempre, porque la estructura de las proteínas siempre inicia con metionina. Eso es algo que vamos a ampliar luego. Pero recuerda, durante la traducción de proteínas, el primer aminoácido que se añade siempre es metionina. Además, para mantener estable la estructura de la proteína, siempre se necesita puente disulfuro. ¿Eso qué significa? Que siempre va a estar presente la cisteína. ¿Qué tiene la cisteína? Azufre. Y en cuanto a los lípidos,
En cuanto a los lípidos, un lípido que tenga azufre. Los sulfátidos. Y los sulfátidos, justamente, se caracterizan porque van a tener galactosa, ¿no? Es un carbohidrato, sumado al H2SO4, ácido sulfúrico, ¿no? Además, vemos que el azufre forma sulfuros, sulfatos, y según lo que nos dice el CEPRU, vamos a encontrar azufre en la pared de las arterias, la bilis, ¿no? ¿Cómo se llama el órgano que produce la bilis? El hígado. ¿Cómo se llama el órgano que almacena y concentra la bilis? La vesícula biliar. ¿Por dónde camina la bilis? Por las vías biliares, sean extra o intrahepáticas, ¿no? Abunda en el cartílago, ¿no? En forma de, bueno, asociado a lo que va a ser condoitín, sulfato, etcétera, que va a estar a nivel de la matriz extracelular. Glándulas suprarrenales, ¿no? A nivel de del polo superior del riñón. La insulina, producida por las células beta del páncreas, y la vitamina B1, ¿no? La vitamina B1. Profe, lo de vitaminas, ¿alguna vez viene examen? Yo siempre sospecho que quizá no te van a preguntar la función de las vitaminas, pero siempre es necesario saber al menos el otro nombre de las vitaminas. Ya, entonces, de hecho, la vitamina B1 tiene azufre, ¿no? Y si hablamos de la vitamina B1, necesitas saber el otro nombre. A la vitamina B1 también se le llama tiamina. Pregunta de examen, ¿ya? A la vitamina B1 también se le va a llamar tiamina, ¿ya? No se olviden, chibolitos. Muy bien, no se olviden. Muy bien. Profe, entonces eso con respecto al azufre. Hay algunas cosas que hemos ampliado, siempre es necesario. Por último, el fosforito, presente en casi todo ser vivo, por no decir todos, sobre todo participando en los procesos de la transferencia de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el fósforo siempre está implicado con la moneda energética llamada ATP, ¿no? Es más, justamente el fósforo, sobre todo, a ver, me adelanto un poco, ¿no? Nos vamos a adelantar un poquito. Cuando yo dibujo una base nitrogenada, BN va a ser base nitrogenada. Estoy hablando de ácidos nucleicos. Ya estoy haciendo una pausa. Una base nitrogenada se conecta por un enlace con el azúcar. Azúcar. El azúcar se conecta con otro enlace, con el fosfato. Y ese fosfato se puede conectar también por enlace con otro fosfato. Y de repente ese fosfato se puede conectar con otro enlace, con otro fosfato, con un tercer fosfato. Eso lo vamos a ver en ácidos nucleicos. Si quieren lo pueden estar viendo porque hay videos en el canal que ya tienen este tema. Base nitrogenada, azúcar, tres fosfatos, ¿no? Los enlaces tienen nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, este es el enlace N-glucosídico. El morado es el enlace fosfoéster. A ver, vamos a escribirlo un poquito más grande. Fosfoéster. Y estos enlaces me interesan. Este, por ejemplo, el enlace que une fosfato con fosfato en un nucleótido. Estamos hablando de ácidos nucleicos. ¿Cómo se le llama? Fosfoanidro. Fosfoanidro. Ahora, lo interesante, lo adelanto. Cuando el enlace fosfoanidro se parte, se rompe, ¿qué libera? 7,3 kilocalorías
calorías. Energía. Por eso está implicada en energía. Y así como está implicada en energía, también está implicada en metabolismo. Ya hemos dicho, ¿qué es metabolismo? Es la suma de todas las reacciones químicas. Así como se degrada, se sintetiza. Implicado en procesos de la fotosíntesis, ¿no? Implicado en procesos de la fotosíntesis debido a la fosforilación. Debido a la fosforilación. Implicado también en la función nerviosa y la función muscular. Todo tiene que ver con energía, todo. Además, el fosforito, cuando se halla en forma de sales minerales, lo vas a encontrar como fosfato. Y debido a que es parte de la estructura de los ácidos nucleicos, de hecho forma cromosomas, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 23 pares, ¿no? 23 pares. 23 pares, ¿no? Listo. Profe, además, funciona como una coenzima y también se encuentra en el esqueleto de los animales, ¿no? Formando o en forma de fosfatos de calcio, ¿no? Listo. Por último, parte de los fosfolípidos, por eso el nombre fosfolípidos, fosfolípidos, también existen fosfoproteínas, no lo estamos mencionando, pero también hay fosfoproteínas, lo podemos anotar acá, punto y coma, fosfoproteínas, ¿no? Profe, ¿cuáles son las dos fosfoproteínas que me debo acordar siempre? La caseína y la vitelina. Chibolito, recordar es volver a vivir. ¿Dónde está la caseína? En la leche. ¿Dónde está la vitelina? En el huevo. Muy bien. Además, fósforo siempre va a estar en membrana celular. ¿Y por qué? Porque membrana celular pues tiene lípidos, tiene proteínas, así que es evidente que va a haber fósforo. Además, forma de ATP, ya lo hemos explicado, ácidos nucleicos por obvias razones, lo vamos a ver más adelante y también presente en las plantas. Todo es interesante, ¿no? Ahora, como dije, si no sabes biología y recién lo estás aprendiendo, normal, porque esto se va a repetir. O sea, no es excluyente. El hecho que lo estemos hablando ahora no significa que no lo vamos a hablar después. Todo se repite al final. Van a ver que es una retroalimentación continua. Biología es un todo, se conecta con todo. Muy bien. Profe, next vamos a hablar ahora de otros elementos, ¿no? Pasamos a los bioelementos secundarios. Ahí se encuentra este trío. El sodio, el potasio y el calcio. Por ejemplo, sodio, principal cation, eso significa que tiene carga positiva, es un ion con carga positiva de algo llamado líquido intersticial, ¿no? Entonces, yo debo entender esto. Si esta es una célula, ¿no? Yo tengo por acá otra célula, ahí está. Y entre las células veo que no están juntas, sino que hay un espacio. A ese espacio se le llama espacio intersticial. Y ese espacio intersticial tiene un contenido y al contenido del espacio se le llama líquido intersticial. Y destaca en ese líquido, o sea, fuera de la célula, destaca la presencia del sodio. Por eso, principal cation del líquido intersticial, o sea, de aquel que se encuentra fuera de la célula. Además, el sodio ayuda a mantener el equilibrio hídrico. ¿Por qué? Porque el sodio tiene por función sacar agua de la célula. Si el sodio saca agua de la célula, eso me explica por qué
cuando yo como alimentos ricos en sodio, la tendencia es tener sed. Saca agua de la célula, hay una especie de deshidratación y el resultado es la sed, ¿no? Ahora, si el sodio saca agua de la célula, ¿quién introduce agua a la célula? El potasio. El potasio introduce agua a la célula, ¿no? Lógico. Finalmente, el sodio participa en la conducción de impulsos nerviosos, ¿no? Ahora, esto es engañoso. Puede decir conducción de impulsos nerviosos, puedes llamarle simplemente sinapsis o simplemente conducción nerviosa, que viene a ser lo mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué participa acá? ¿No? Porque la sinapsis, recuerda que es un proceso que se da entre neuronas. Una neurona que se conecta con otra neurona a través del axón. El axón es el que va a tener sodio, va a haber un cambio de potencial, etcétera. Eso se amplía un poco más en anatomía, ¿no? Sobre todo en la parte de la fisiología nerviosa. Pero no te olvides, o sea, el sodio siempre está implicado con la conducción nerviosa. No solo el sodio, también el potasio, también el calcio. ¿Ya? Conducción nerviosa, sodio. Muy bien. El potasio es algo parecido, pero mira las diferencias. Si el sodio es el principal catión del líquido intersticial, o sea, del medio extracelular, el potasio es el principal catión positivo del medio intracelular, es decir, del interior de la célula. Eso lo vamos a ampliar cuando lleguemos a sales minerales. Ahí van a ver las concentraciones incluso. Muy bien. Entonces, fuera de la célula que abunda sodio, dentro de la célula que abunda potasio, ¿no? Y mira, cuando hablamos del potasio, el potasio tiene que ver con la contracción muscular. Tiene que ver con la conducción de impulsos nerviosos, simplemente sinapsis, ¿no? Transmisión de impulsos nerviosos. Relacionada entonces con la contracción muscular y con la conducción de impulsos nerviosos. Interesante. Eso significa que todo el tiempo estoy utilizando el potasio, porque todo el tiempo hago un movimiento muscular, ¿no? A través justamente de los fenómenos de la contracción, la sarcómera, las líneas Z, etcétera, ¿no? Y la conducción de impulsos a través de los axones de las neuronas, ¿no? Etcétera. Como dije, eso se amplía un poco más, solo que para darles algo de base, hay que verlo de una manera un tanto general, por el momento. No significa que siempre va a ser así, ¿no? Además, recuerda que cuando se habla de músculos, esto sí es importante, la unidad funcional de los músculos se le llama sarcómera. Y normalmente de ahí salía una pregunta vieja de examen, ¿no? Decían, si la unidad del músculo se llama sarcómera, ¿cómo se le llama al retículo endoplasmático liso cuando se habla del músculo? Retículo sarcoplásmico, ¿no? ¿Y qué abunda en el retículo sarcoplásmico? Curiosamente, calcio. Aunque hay un lugar donde no abunda, en el músculo cardíaco, ¿no? Ahí no hay mucho calcio a nivel del retículo endoplasmático liso o sarcoplasma, ¿no? Pero es una excepción. Como dije, anatomía es un tanto amplio a veces. Finalmente, el calcio, al menos en esta primera parte, porque de hecho tiene más funciones, diremos simplemente que participa en las famosas 3 Cs: contracción muscular, coagulación sanguínea y conducción nerviosa. Ya. Es un adelanto, lo vamos a ver después, con un poco más de detalle, cuando entremos ya a la parte de sales minerales. Ahí vamos a profundizar mucho más. Listo. Otro bloque. El magnesio
Interesante el magnesio. Le hacen propaganda, ¿no? La cuestión de, la cuestión del magnesol, entre otros, ¿no? Necesario para la sangre, magnesio, y necesario para los tejidos. El magnesio es esencial. Magnesio es esencial. Muy bien. Magnesio es esencial. A ver si recuerdas, profe, ¿en qué porcentaje estaba el magnesio? ¿Te acuerdas? Magnesio. 0,1. Cloro, 0,1. A ver, vamos a ensayar eso. A ver, ¿dónde está? Calcio. ¿En qué porcentaje está calcio? ¿Se acuerdan? Del chino cap. Oxígeno, 6,5. Chino, bueno, la C del chino, 18. La HI de hidrógeno, 10. O chino capo, ¿no? Chino capo. La N de nitrógeno, ¿en cuánto está? 3, ¿no? Calcio, 1,5. Chino capo, sí, 1,5. 1,5%. ¿En qué porcentaje está el potasio? ¿En qué porcentaje estaría el potasio? 0,4%. ¿Y el sodio? 0,2%. Eso hay que manejarlo. Ya hay que tener cuidado con esa parte. Muy bien, estábamos hablando del magnesio. El magnesio, sobre todo, como dice la teoría, participa en gran cantidad de enzimas porque viene a ser algo llamado cofactor enzimático. Profe, no he escuchado, o sea, sí escuché esto, pero no me lo han ampliado. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Hay tipos de enzima. Cuando una enzima por cierto es proteína, cuando una enzima está inactiva, ¿no? Cuando una enzima está inactiva, normalmente nosotros a las enzimas inactivas, pregunta de examen, le solemos llamar apoenzimas, ¿no? Le llamamos apoenzima. Y justamente para que la enzima inactiva se active, o sea, para que este mecanismo se active, la enzima inactiva se debe juntar a un cofactor enzimático. Y cuando la enzima inactiva se une al cofactor enzimático, la enzima se activa, ¿no? Ahora es una enzima activa. Y a la enzima activa, nosotros le vamos a llamar holoenzima, ¿no? A la forma activa de la enzima le voy a llamar holoenzima. Además, existen dos tipos de cofactor, ¿no? Aquellos llamados activadores y aquellos llamados coenzimas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple, ¿no? Los activadores inorgánicos, las coenzimas orgánicas. Profe, el magnesio, ¿qué es? Activador. Es un cofactor enzimático de tipo activador porque no tiene enlace carbono-carbono. Es un elemento activador. Si tuviera, sería una coenzima. Listo. Claro, eso se va a profundizar más cuando lleguemos más adelante. Y en cuanto al cloro, principal anión, recuerda por química básica que le llamamos anión a los que tienen carga negativa. ¿Principal anión de quién? Líquido intersticial. Líquido intersticial, ¿dentro o fuera de la célula? Afuera. Medio, extracelular. Además, el cloro participa en el equilibrio hídrico. Y aquí un comentario anatómico. Donde hay potasio, mejor dicho, donde hay sodio, hay potasio. Donde hay sodio y potasio, siempre debe haber cloro. Es como un trío. Es un triángulo amoroso. No se sueltan. Donde hay sodio, hay potasio. Donde hay potasio, hay cloro. Un trío, un triángulo amoroso. ¿Ya? Además, los canales de cloro, hidrogeniones, etcétera, siempre están por ahí. Siempre. Donde veas sodio, donde veas potasio actuando, sí o sí hay cloro. Si no lo ves,
hay que abrir bien los ojos. Siempre está ahí, escondido entre la multitud. Muy bien, profe. Finalmente, entramos a esta última parte. Ves que esta parte es amplia. Microelementos no variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del cobre y el caso del zinc. Profe, en cuanto al cobre, esto es más química. Dos estados de oxidación del cobre, más dos y más tres, ¿no? Aplicas tu química por acá. Ahora sí podemos hablar con más propiedad. ¿Qué es el cobre? Es un cofactor. Actúa como cofactor enzimático. ¿De qué tipo sería cobre? ¿Tiene enlace carbono-carbono? No. Entonces, ¿qué es? Activador. Ya, activador. Ahora, para hacer un poco de memoria. Para aprenderme los microelementos no variables, ¿cuál era nuestra memotecnia? Movoy, manco, flucu, zinc, P, ¿no? Molibdeno, boro, yodo, manganeso, cobalto, flor, cobre, zinc y hierro, ¿no? Entonces, ¿el cobre qué es? Es un cofactor, o sea, activa una enzima y activa una apoenzima, que en este caso va a ser la tirosinasa. La tirosinasa tiene una función esencial. Cuidado que venga el examen, porque CEPRU no te está poniendo la función, lo estamos agregando. CEPRU solo te menciona la tirosinasa. Profe, ¿qué hace la tirosinasa? Por cierto, una regla. ¿Cómo reconozco una enzima? Fácil. La enzima siempre acaba, casi siempre, hay excepciones, casi siempre acaba en asa. Casi siempre acaba en asa. Entonces, ¿qué hace la tirosinasa? Producción de melanina. Profe, ¿quiénes tienen melanina? Las personas que tienen tez poquito más oscura, ¿no? La melanina. Además, es un cofactor enzimático de la ceruloplasmina. ¿Y de qué se encarga la ceruloplasmina? Se encarga del transporte de cobre desde el hígado hacia la sangre. Importante entonces, ¿no? La ceruloplasmina va a ser una metaloproteína. Ya sabes la función, es una metaloproteína. Se va a ver mucho más adelante en la clasificación de proteínas. También el cobre es un intermediario en el transporte de los electrones por la citocromo C oxidasa, ¿no? Eso se ve luego, un poco más adelante cuando ya vean mitocondrias, ahí lo van a recordar. ¿Dónde abunda cobre? En el hígado, cerebro, riñón y corazoncito. Ahí normalmente se encuentra cobre. En cuanto al zinc, igual, cofactor enzimático, ya hemos explicado, como no tiene enlace carbono-carbono, activador. ¿Qué hacen los cofactores? Activan enzimas inactivas. ¿Cómo se llama la enzima inactiva? Apoenzima. Se dice que el zinc constituye proteínas como sería el caso de la insulina, que de alguna u otra manera es parte del control de los niveles de glucosa, ¿no? Nivel de glucosa, y que a su vez es una secreción de las células beta del páncreas, ¿no? De las células beta del páncreas. Es una hormona, básicamente tiene función hormonal. ¿Dónde podemos encontrar zinc? En las nueces, en la carne magra. Profe, otra vez, CEPRU no te explica qué es carne magra, ¿no? Son aquellas que tienen poca grasa y generalmente se habla de la carne de aves, ¿no? No son las carnes rojas. Entre comillas, algunos consideran que estas son las carnes más bien blancas, carne magra. Huevos, leguminosas y en hígado. Ahí vas a encontrar zinc. Listo. Además, hablamos del yodo y hablamos del flúor. El yodo es interesante. El yodo. El yodo, por ejemplo, tiene que ver bastante con la glándula tiroides. Ahora, interesante también es esta parte. Cuando hablamos del yodo, yo al menos lo aprendí así en un primer momento. El yodo tiene pues
le antecede la letra Y, ¿no? Normalmente yo hacía esto para acordarme que tenía que ver con la tiroides, ¿no? Profe, ¿cómo me voy a acordar? Fácil, pues. Estírale los brazos a la Y, pero ponlos así de manera horizontal. Profe, entonces le estiro. Le estiro su brazo, le estiro su brazo y, oh, letra T, T de tiroides, ¿no? Para entenderlo un poco, para recordar que el yodo tiene que ver con la tiroides. El yodo puede estar en varias formas. Forma de yoduro, forma de yodato, sobre todo en las aguas marinas, ¿no? O sea, en el agua salada, en el agua de mar. Y va a ser parte del ciclo metabólico tanto de la flora como de la fauna marina. Es decir, participa en las cadenas alimenticias, en los ciclos biogeoquímicos que se van a dar a ese nivel, ¿no? En los mamíferos superiores, como el caso del hombre, ¿no? Tiene que ver con la glándula tiroides, ¿no? Tiene que ver con la glándula tiroides. Recordemos que la glándula tiroides se ubica a nivel de la laringe, ¿no? La tiroides generalmente se ubica a nivel de la laringe. Y cuando la tiroides se inflama, mm, se genera una enfermedad, una condición antigua, ya no es tan común, llamada bocio. Y lo importante, el yodo es esencial ¿para qué? Para la síntesis de la tiroxina y la triyodotironina. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque generalmente estas dos comadres participan en los procesos normales de la secreción de las glándulas tiroideas. O sea, es normal que la tiroides secrete tirosina y triyodotironina para estabilizar el sistema endocrino del ser humano. Además, algo que quizá es complementario, pero también es importante. ¿De qué está formado un aminoácido yodado? Ahí está, yodado. Tirosinas, por un lado, y la famosa, pregunta de examen, tiroglobulina, en mucho porcentaje, 75%. ¿Por qué decimos importante? Porque las tiroglobulinas, ¿qué son? Glucoproteínas. Pregunta de examen. Esto ya venía de examen. Glucoproteínas. ¿Pero de qué tipo, profe? Secreción. La tiroglobulina. Glucoproteínas de secreción. Además, cuando la tiroides se ve afectada, se generan dos condiciones patológicas. El hipo y el hipertiroidismo, ¿no? El hipo y el hipertiroidismo. Muy bien. Profe, ¿qué más por acá? Abunda en las algas marinas, en el pescado, en las frutas y las verduras. Es lo que podemos decir del yodo. En cuanto al flúor, creo que todos tenemos una idea más o menos cercana. El flúor tiene que ver con los dientes, ¿no? Por eso hay un proceso que normalmente ofrecen los dentistas, llamada la fluorización, que de alguna u otra manera haga tus dientes un poco más, no un poco, bastante bonitos, ¿no? Estéticamente hablando, se ven bonitos los dientes después de una fluorización. ¿Qué hace el flúor en todo caso? El flúor aumenta la resistencia del esmalte, ¿no? Recuerda que el esmalte es el tejido más duro del cuerpo. Recuerda que el esmalte está formado por hidroxiapatita de calcio. Y recuerda que eso está casi en un 90% de su estructura. Además, recuerda que el esmalte solo está a nivel de la corona, no está en la raíz. ¿Qué más hace el flúor? Inhibe el proceso de la caries, ¿no? Esta especie de degradación del esmalte. Además, el esmalte no se regenera. Es por eso que es importante esa cuestión de la florización. O sea, en una florización no te van a pedir que te tomes el flor.
Simplemente consiste en aplicar flúor sobre el esmalte de los dientes, obviamente con otros elementos químicos, etcétera, ¿no? Y al momento de inhibir el proceso de caries, ¿qué hace entonces el flúor? El flúor está disminuyendo la producción de los ácidos que genera la fermentación. Eso evita que se degrade el esmalte, ¿no? Y cuando decimos que evita que se degrade el esmalte, decimos que evita la desmineralización, aumenta la remineralización y estabiliza el pH, de modo que no sea tan ácido, ¿no? Y el esmalte pueda sobrevivir más tiempo, porque en algún momento de hecho se va a gastar. Y cuando se gaste, bueno, ya serán pues cuestiones de edad. Muy bien. ¿Qué más hace el flúor? Abunda en las rocas marinas, abunda en las rocas volcánicas, en las profundidades de la corteza terrestre, ¿no? A la cual ya le han descubierto una capa más, combinado con fluoratos en algunos minerales, ¿no? Lo más importante está por acá. No te olvides. ¿Qué microelemento no variable está relacionado con la caries? El flúor. Si te olvidas, ¿qué hace el varón? Mete fluoro. ¿Para qué sirve el fluoro? ¿No? ¿O con qué mete fluoro? Con la boca. Si es boquita de varón, ¿cómo está la boquita de varón? Con caries. Listo. Ya, para que te acuerdes. Muy bien. Profe, next. Estos tres tíos. El cobalto, el molibdeno y el boro, ¿no? Generalmente son cofactores. Cobalto va a ser un cofactor enzimático, pero del tipo coenzima. Pero, profe, es un elemento. El problema, o mejor dicho, el detalle es que el cobalto forma parte de una vitamina, la vitamina B12, también llamada ciano, mira esto, cobalamina. Cobal, ¿qué significa que tiene cobalto? Y la vitamina B12, junto con la vitamina B9, siempre se sugiere dentro de la dieta de las personas, de las mujeres, sobre todo cuando están en el periodo del embarazo. ¿Por qué? Porque eso evita la anemia, ¿no? Entonces, si en el examen te preguntan, ¿cuáles son las vitaminas de alguna u otra manera antianémicas? La vitamina B9, también llamada ácido fólico, y la vitamina B12, también llamada cianocobalamina, ¿no? Si es antianémico, de alguna u otra forma, colabora con la cuestión de la nutrición, ¿no? La anemia es un factor que indica desnutrición. No es nada positivo tener índices altos de anemia en algunas regiones del país, ¿no? No es un buen indicador de salud. El molibdeno, nos dice la teoría, es un mineral útil para procesar tanto proteínas como va a ser el ácido desoxirribonucleico. Se encarga de la descomposición de los medicamentos y aquellas sustancias que son tóxicas. El molibdeno, importante entonces, ojito con esta función. ¿Dónde abunda? Abunda en las legumbres, abunda en el arroz, abunda en la papa, abunda en las nueces, plátanos, en la leche, en el yogurt, el queso, la carne de res, el pollo y finalmente los huevos. Por último, el borito se halla como borato hidratado a nivel de la naturaleza. No es natural encontrarlo así. Cuidado que venga este examen. ¿De qué manera se encuentra el boro en la naturaleza? Borato hidratado. Además, viejo conocido, el ácido bórico. El ácido bórico, ¿no? Que normalmente en la calle vas a ver que lo ofrecen como, de alguna manera lo ofrecen cuando una persona tiene problemas a nivel de los pies, ¿no? Sobre todo problemas quizá de, no es tanto higiene, ¿no? Quizá descuido personal, ácido bórico. Pero en este caso nos dice que se excreta a nivel de la orina una cierta concentración de ácido bórico. Además nos hablan del bórax, que es una especie de borato de sodio o simplemente sal de boro,
que es bastante utilizado en la industria de la producción de metales, ¿no? Producción de esmaltes y la producción de vidrios. Entonces el boro tiene alguna importancia a nivel de lo que es la homeostasis del ser humano, de los organismos, y también para las cuestiones industriales como es los metales, esmaltes y los vidrios, ¿no? El boro. Como ven, esta parte ya no es tan densa, ¿no? Son datos quizá un poco más directos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Vemos otra mancha y estamos terminando esta parte al fin, ¿no? Selenio, silicio, cromo. Selenio es vieja pregunta de examen. Lo que siempre se ha preguntado de selenio es antioxidante. El selenio se caracteriza porque es antioxidante. Además, regula la glándula tiroides y se considera justamente por la propiedad antioxidante que es anticancerígeno. También se considera esto, es un anticancerígeno. Además, chibolito, el selenio, pregunta de examen, en CEPRO, forma un aminoácido, el 21. Te van a decir, o ya te dijeron seguro, que nosotros tenemos 20 aminoácidos. A esos 20 se les llama aminoácido estándar. Sin embargo, hay 22. El 21 se llama selenocisteína. Y cuando la selenocisteína, como aminoácido 21, forma proteínas, ¿cómo se les llama las proteínas? Selenoproteínas. ¿En qué organelo encuentro selenoproteínas? Retículo endoplasmático en general. Selenio, entonces. Antioxidante, parte componente de la selenocisteína, que es el 21 aminoácido, y por tanto parte de las selenoproteínas. El silicio, ¿no? Silicio, resistencia, elasticidad del tejido conjuntivo, participa en la formación de los huesos y en la respuesta inmune, ¿no? O sea, defensa del organismo. ¿Dónde abunda el silicio? ¿No? En el famoso equiseto, también llamado cola de caballo, en las algas diatomeas, en las cucurbitáceas, como por ejemplo la calabaza, en el arroz y en la caña de azúcar. El cromo, importante, más bien tiene que ver con el metabolismo de la insulina, ¿no? Recuerda que la insulina está relacionada con la glucosa, junto con el glucagón, y van a formar parte del factor de tolerancia a la glucosa, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque los niveles de glucosa dentro del organismo siempre tienen que estar en equilibrio, ¿ya? Los niveles de glucosa, reiteramos, siempre deben estar en equilibrio. No debe haber ni mucho ni poco. Es peligroso que haya poco, muy peligroso que haya poco, aunque hay algunas condiciones genéticas que generan que haya poca glucosa disponible, ¿no? O mucha en todo caso. Entonces, es importante saber que el metabolismo, o en todo caso, los niveles de concentración de glucosa están manejados por dos hormonas generadas por el páncreas, tanto la insulina como viene a ser el glucagón, ¿no? En este caso, el cromo parte del metabolismo de la insulina, formando el factor de tolerancia a la glucosa. Se dice que el cromo potencia la acción de la glucosa y la glucosa tiene sobre todo funciones energéticas, ¿no? Por lo general tiene más funciones energéticas. Además, una deficiencia de cromo me estaría llevando a desarrollar diabetes. Y la diabetes es algo que se complica, ¿no? De ahí vienen complicaciones como el ojo diabético, el pie diabético, etcétera, etcétera. La diabetes no es un juego, ¿no? Tiene bastantes víctimas, ¿no? Cada año siempre hay víctimas de diabetes. Y no solo eso, sino que en cuanto a nuestro país, ¿no?
en cuanto a nuestro país, la diabetes también es un enemigo mortal, ¿no? La diabetes normalmente, la diabetes normalmente tiene tiene una prevalencia aproximada, ¿no? De casi afecta a lo que viene a ser el 4% de la población a nivel de la costa. Generalmente está presente también las personas que tienen comorbilidades, como sería la obesidad, entre otros, ¿no? Entonces, son factores de riesgo, ¿no? Por eso incluso las personas que tenían diabetes durante pandemia eran blanco fácil para el COVID, ¿no? Por eso es que se tomaban medidas de prevención en cuanto al COVID, sobre todo para estas personas que ya tenían enfermedades de base o comorbilidades, es decir, enfermedades que quizá ya habían degenerado un poco el organismo y que lo habían hecho más débil, ¿no? De ahí viene un poco la noción del cuidado. Además tenemos al litio. Litio es, es un mundo bastante interesante, ¿no? Ya que el litio se utiliza para el tratamiento de personas que tienen trastorno bipolar, ¿no? Por eso quizá un tanto de humor negro, ¿no? Cuando una persona no se ve tan estable, desde el punto de vista psicológico se le dice, oye, te falta litio, ¿no? Porque estabiliza el estado de ánimo, ¿no? Cuando una persona emocionalmente se encuentra inestable, bueno, podemos sospechar de que quizá no hay una adecuada concentración de litio en su organismo, ¿no? Y hay que dosarle. Aunque eso ya es propio de los profesionales de salud, ¿no? De la psicología y demás. ¿Qué hace además el litio? ¿No? Aumenta la excreción de agua, sodio y potasio. Como dijimos, es casi una parejita. Aumenta el intercambio de neurotransmisores, lo cual explica lo anterior. Disminuye la liberación de serotonina. Eso es importante, eso es interesante. Y cambia las respuestas bioeléctricas neuronales, ¿no? Serotonina, ¿no? Serotonina. Obviamente la serotonina es una hormona, ¿no? Obviamente la serotonina es una hormona. Entonces, la serotonina, ¿no? Siempre está relacionado con las emociones. Generalmente, la serotonina es como aquella que aparece cuando hay alguna manifestación emocional, ¿no? Expresión de lo que viene a ser nuestra parte emotiva. Por ejemplo, por ejemplo, si tengo una estimulación del medio externo, lo más probable es que libere serotonina. Y la serotonina también se relaciona un tanto con la cuestión del estrés, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene estrés, no le puedes llamar a todo estrés, no todo es estrés. Además hay un estrés positivo, pero cuando una persona tiene estrés, ¿qué es lo normal? Que disminuye, que disminuye los niveles de serotonina, ¿no? Es decir, si estoy estresado, lo normal, lo común, es que vas a tener menos serotonina, ¿no? Y cuando uno tiene poca serotonina, ¿no? Lo normal que es que baje tu apetito, no vas a tener hambre, ¿no? Poca, poca sensación de apetito. Hay un desequilibrio a nivel del ánimo, ¿no? Hay deficiencia a nivel de lo que viene a ser la memoria, quizá incluso llega hasta una apnea, ¿no? Bueno, más que apnea, quizá una cuestión de dificultad para conciliar el sueño, ¿no? O sea, me malogra todo. Por eso, uno tiene que estar en equilibrio. Y el equilibrio no solamente es a nivel biológico, sino también viene a ser la cuestión emocional, ¿no? Entonces, siempre hay que mantener el equilibrio, sobre todo cuando uno está en cuestiones de examen, ¿no? Cuando estás cerca de un examen, tienes que estar tranquilo. Y para estar tranquilo, justamente es que está la serotonina, ¿no? Y la serotonina es un aliado esencial, ¿no? Hay que estimular
hay que estimular su producción. Y para eso tienes que estar adecuadamente en paz, en paz emocional. Claro, la dopamina ya es otra historia, ¿no? La hormona de la alegría, etcétera, que, bueno, hay formas de estimularla, algunas más ortodoxas que otras, no, espero dejarme entender, estoy hablando de manera indirecta, para liberar dopamina, ¿no? Aunque es una felicidad efímera, ¿no? Bueno, el níquel, cofactor enzimático de una enzima llamada ureasa en bacterias, hongos, algas y algunas plantas, ¿no? ¿De qué se encarga la ureasa? Generalmente cataliza la urea, formando dióxido de carbono y amoníaco, ¿no? Es un antioxidante celular, eso es importante. El selenio es antioxidante y el níquel celular. Permite el buen funcionamiento del sistema reproductor, colabora con el metabolismo de los lípidos, vitamina B12, y aumenta la absorción, ¿no? Un aumento de la absorción de lo que viene a ser el hierro, el zinc y el cobre. La deficiencia provoca anemia, poco crecimiento y que a nivel de la sangre aparezca mayor concentración de urea y glucosa, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si no tengo el níquel, no hay un cofactor de la ureasa se inactiva y por tanto no hay catálisis de la urea. Y eso que provoca que en la sangre pues vea urea y vea glucosa. ¿Dónde podemos encontrar el níquel? ¿No? En chocolate, en el brócoli, en las lentejas, frutos secos y en las nueces. Como es variable, la concentración es mínima. Entonces, una deficiencia, claro, de hecho puede pasar, pero no es que sea algo común, ¿no? Las deficiencias a este nivel, ya que son concentraciones bajas. Finalmente, la cuestión del bromo y el aluminio, con esto estaríamos cerrando. El bromo que va a ser un cofactor enzimático para la formación del colágeno de tipo 4, colágeno que es una proteína de tipo fibrosa, que va a estar presente a nivel de la célula en la matriz extracelular. ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque la lámina basal que se menciona acá, ¿no? La lámina basal de los epitelios, es parte de la matriz extracelular. Es más, es un componente de algo más grande llamado membrana basal. La membrana basal contiene la lámina basal, que a su vez es parte de la matriz extracelular, ¿no? En la ficha del CEPRU menciona algo curioso. Indica que una deficiencia de bromo en una mosca, en la drosófila. Profe, no sé qué es la drosófila. Es la famosa mosca de la fruta, ¿no? Y la mosca de la fruta ha sido importante para la historia de la biología porque se ha utilizado para las cuestiones genéticas, ¿no? Para el desarrollo de fármacos, etcétera, ¿no? Es una aliada importante en la investigación científica, la mosca de la fruta, ¿no? Si a la mosca de la fruta le falta bromo, puede ser letal para ella, ¿no? Entonces, a cuidarla, ¿no? Sobre todo los que hacen investigación científica con animalitos. Y el aluminio, ¿no? Que aumenta la actividad cerebral, por ende la memoria. El aluminio encargado de la regulación del sueño y por tanto combate al insomnio. El aluminio importante para la osificación de cartílagos, tanto en el feto como en los niños, y que abunda en la papa, la yuca, la cebollita, el poro, el perejil y las cerezas. Aluminio, importante. Entonces, quizá una palabra clave acá es el mismo A. Aumento, actividad cerebral. Al. Profe, ¿sobre dónde duermes? Almohada. ¿Y en la almohada qué te va a dar? Sueño. Tiene que ver con el sueño. ¿Ve? Por eso, o sea, hay cositas que se pueden rescatar. Quizá no mucho ahora, ya que el temario ha aumentado un poco. Eso entonces, en cuanto a estos ejemplos, como ven, es bastante amplio. Y si vemos en general, de repente en general,
las biomoléculas van a variar las concentraciones, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Ya es parte del siguiente. Con este hemos acabado bioelementos. Hay mucho que repasar. Yo les voy a pedir que lo repasen poco a poco. Y hay que hacer hincapié en lo esencial, ¿no? Lo esencial es lo que generalmente estamos subrayando, donde nos estamos deteniendo a hacer uno que otro comentario. Lo demás es más complementario, ¿no? Probablemente no te lo pregunten porque no somos especialistas tampoco, ¿no? Esto ya es parte de una especialidad. Muy bien, de esta manera estamos acabando bioelementos. El siguiente tema sería biomoléculas, motivo de otro video.